Te vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. Entre fuegos artificiales, pobres de pueblo y palomas que nos ven pasar. Todo lo demás también. En la recta final. Y el cielo, porque estabas conmigo. Todavía soy tu amigo, pero te deseo el bien. O lo que quieras. Elecciones 22 de octubre 2017. Zapatos de piel. Y todo lo demás también. Puedo presumir de poco, porque todo lo que toco se rompe. Provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, ciudad autónoma de Buenos Aires y todos los distritos de este querido país. Hoy se rompe. Preludiando la gran transmisión especial de La Gráfica para ese mismo domingo. Para robarte un tal vez. El fuera de juego era evidente y en la frente me escribí tu nombre por primera vez. Especiales, radiográfica. Porque todo lo que toco se rompe. El área periodística y las tiras para brindarle la mejor información y el análisis. FM 89.3, www.radiografica.org.ar. ...4116-2848 WhatsApp... ...152308-7945... Porque todo lo que toco se rompe. 18 horas 9 minutos 16 grados 3 décimas. Estamos arrancando. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radiográfica. Usted reconocerá el tramo inicial de Octubre, el disco de Los Redondos, que está ilustrando la promo de este programa con una audiencia muy singular. Y vamos a consultar de entrada nomás a alguien que sabe, a uno de los principales consultores argentinos, Ricardo Rubier. ¿Qué tal, Ricardo? Gabriel Fernández te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, un placer tenerte al aire aquí. A ver, primer panorama, el mundo mirando provincia de Buenos Aires, Ricardo. ¿Qué datos tenés y qué opinás de los datos que se están difundiendo con mucha intensidad por estas horas? Bueno, mirá, los datos que nosotros tenemos, habiendo cerrado ayer una nueva medición en la provincia de Buenos Aires, que hoy fueron difundidos, pero están siendo difundidos, lo que indican es que se va confirmando lo que teníamos y lo que tienen muchos colegas, que es la tendencia de ventaja de Cambiemos respecto a Unidad Ciudadana. Es una ventaja no muy grande, todavía tenemos indecisos, cerca del 10% de indecisos, 9,8%, pero estos indecisos, por lo que nosotros estamos viendo adentro de ellos, estarían tomando posición que en el balance final arrojaría alguna ventaja de 4 o 5 puntos a favor de Cambiemos. Es decir, ha tenido más capacidad de tracción desde las PASO hasta aquí que Unidad Ciudadana en las zonas intermedias. Sí, nosotros ya sabíamos y lo habíamos dicho, creo que lo dijimos repetidamente, colegas también, de que, digamos, la presencia de Cristina Fernández de Kirchner
le otorgaba indudablemente un caudal electoral importante. Estamos hablando de 35%, es un caudal electoral importante, sí, sin duda. Pero que había un techo, un límite, eso lo veníamos viendo hace tiempo, un límite y poca flexibilidad para poder crecer, mucha capacidad de absorción por fuera de ese 35%, 34 o 36%. Bueno, eso es lo que está mostrando hoy nuestra encuesta, nuestro último estudio, de mayor flexibilidad y mayor disponibilidad entre los que no habían votado en la elección de las PASO y más los que ahora aparecían como indecisos o los que votaron a masa, porque el drenaje se produjo sobre masa, como también todos sabíamos, y bueno, ese flujo de votos hacia Cambiemos la ventaja que le está dando, que no es una ventaja muy grande. En la medición anterior nosotros habíamos tenido más diferencia, todavía a favor de Cambiemos, pero finalmente el resultado que nosotros estamos teniendo hoy es más un resultado ajustado a unos 4 o 5 puntos. ¿Esto se debe a la atracción de los medios de comunicación a las campañas o es una suerte de decurso natural del electorado? Es muy difícil contestar esa pregunta para saber cuánto vale los medios de comunicación. O sea, claro. Lo difícil para nosotros, para cualquier colega, es contestar la pregunta esa en forma casi matemática. Sí hay influencia de los medios de comunicación, no sabemos cuánto es, pero de todas maneras había un movimiento que nosotros, y repito, los colegas también, todos habíamos visto como un movimiento posible, que era, y eso lo vimos en las PASO, que era la posibilidad de que Cambiemos creciera, porque había entre los votantes de masa, había como segunda opción, algunos votantes, no todos, había como segunda opción la opción Cambiemos. Cuando nosotros le preguntamos a los que votan a masa, como le preguntamos a los que votaban Randazzo, le preguntamos por la segunda opción, vimos que la segunda opción más favorecida era la de Cambiemos. En cuanto y había como una decisión por parte del votante de jugar en la polarización. Lo que sí los medios, volviendo a tu pregunta, sí han cumplido un papel importante, ha sido acompañar y agudizar más la polarización, que indudablemente ha sido una estrategia que al gobierno en la provincia de Buenos Aires y en otros distritos del país le ha dado resultados. Claro, uno se pone a pensar cuando ve el panorama general, un fuerte voto, podríamos así decirle, no Cambiemos, ¿no? Con opciones como el Frente Renovador, como Cumplir, que se involucran en la crítica desde lo nacional popular. ¿Puede decirse que el campo nacional popular pierde debido a la división? Lo que puede decirse es lo que está pasando en toda la región. Hay un paso atrás, una suerte de reconversión en las poblaciones, en las cuales ubican al progresismo, al populismo, lo ubican retrocediendo unos pasos. No estoy diciendo desapareciendo ni nada por el estilo, sino retrocediendo unos pasos en una suerte de arremetida de sectores más conservadores, neoconservadores, de derecha y demás. Sin duda este es el momento en la región, en toda la región, de retroceso. Este es un momento de retroceso de lo nacional y popular, un retroceso de algunos casilleros, si uno toma la metáfora del juego de la oca, digamos, sí. Pero como dice García Linera en Bolivia, que habla de esto y dice, bueno, hay una otra ola, es decir, hay un retroceso y tenemos que volver a retomar la ola en los próximos tiempos. Claro. O sea, tenemos que volver, pero él reconoce que hay un retraso de la ola, o sea, la ola retrocede porque evidentemente la fuerza política opositora ha tomado fuerza. En cuanto a Capital Federal, en cuanto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿cuáles son los indicadores que predominan, Ricardo Rubier? En la Capital Federal nosotros tenemos una victoria de una diferencia de 30 puntos a favor de Vamos Juntos, o sea, con la candidatura de Elisa Carrió, sacándole 52%, nos dio la medición que difundimos hace 2 días, y tenemos a Unidad Porteña en 20-21%, 20,6% creo que nos dio, 20-21%, y luego viene Lustó 10%, o sea,
venimos con una situación en la cual el distrito, que ya sí siempre ha sido muy complicado para el progresismo, para el populismo, yo diría ha sido más complicado para el populismo que para el progresismo, claro, ¿no? Haciendo un análisis un poco más profundo. Claro. Bueno, todo aquello que aparezca como peronista o populista en la ciudad es muy difícil, es muy complicado, y hoy está ganando Vamos Juntos, que en realidad es una expresión porteña de lo que es Cambiemos, está ganando por una diferencia muy grande. Uh-huh. ¿Hay indicios acerca de lo que puede suceder en Córdoba y Santa Fe, dos distritos que suelen cautivar la atención pública debido al volumen de sufragios? Nosotros los datos que tenemos, que no son muy de último momento, digamos, estamos trabajando justamente en este momento, pero están marcando que en Córdoba habría casi una repetición de las PASO, y Santa Fe la situación se presenta más complicada. No quiero abrir ningún pronóstico sobre Santa Fe porque ahí la situación es más pareja, por lo menos era pareja hasta hace unos 10 días, uh-huh. Y así que no terminó, es decir, tenemos como un reflujo, tenemos como una repetición de las PASO. En Santa Fe la situación de empate muy cerrado, y en Córdoba la situación de ventaja con bastante diferencia a favor de Cambiemos. Bien. Esto es lo que nosotros teníamos hasta hace unos días, como una suerte de repetición de las PASO. Veremos qué finalmente pasa. Creo que Santa Fe es donde hay mayor mirada puesta, porque ahí la situación era muy pareja hasta hace unos días. Ricardo Rubié, un placer charlar con vos. Muchísimas gracias por esta información. El placer es mío y muchas gracias por llamar. Un fuerte abrazo desde La Gráfica. Gracias. Frente a tantos vendedores de humo, Radiográfica te regala el aire. Radiográfica, FM 89.3, aire limpio para tus oídos. Importantísimo tomar en cuenta los datos ofrecidos por Ricardo Rubié hace instantes en el aire de La Gráfica. Tratamos de ahondar donde observamos que no hay maniobra, no hay campaña. Lo que hay es un intento de aproximación a la realidad. Usted está disfrutando tarde, noche, vivo, viernes, este especial, pero también puede estar escuchándolo fin de semana en la reiteración. Gracias, los saludos Pablo Suárez, Luis Alberto Ale, Marcelo Esperanza, Héctor Yasprisa. Practicamos tiro al pichón y un test para ir al espacio con mi delicioso campeón. Claudio Díaz, ¿cuándo la unidad la quieren hacer dejando de lado a la que tiene más votos y es la dirigente del Movimiento Nacional y Popular, más querida por el pueblo? La quieren hacer la unidad pero sin los progres. ¿Qué pasa si no hacemos frente con el progresismo? Si sabemos que solos no llegamos, ¿será el peronismo frentista otra vez con la derecha, como durante el menemismo? La unidad se hace con los que son diferentes a uno, es cierto, pero no con los que son antagónicos. Eso bien hecho, con ojos al rojo vivo. Le hice el amor a un Drácula con tacones, era un pop violento que guió. 18:22, gracias a las distintas publicaciones de este orden que venimos recibiendo. 22 de octubre, elecciones
nuestra posición política plantea la corriente política 17 de agosto. Frenemos el ajuste, frenemos a Macri hoy para derrotar el saqueo y la opresión mañana. Bien. Convoca a votar en contra del proyecto de Cambiemos. Estoy leyéndolo con mucha atención, el material, que es realmente extenso. Dice que los distritos de Cava y provincia de Buenos Aires son centrales para enfrentar al macrismo. Para que el Macri acumule 214 causas penales de diversa gravedad, que pueda seguir con esta perversa gestión, hace falta cubrirlo con un manto áureo de pureza que solo puede otorgar un ser etéreamente republicano e impoluto como Elisa Carrió, entre otros materiales. También recibimos Alpargatas, sí, este es el número 2. Yo tengo un plan maestro, y aparece sonriente el tío Tom en la tapa. Bien, y sigue el análisis político interno, la hora de las ideas claras, la educación como mercancía o como derecho. Son algunos de los materiales que ofrece esta publicación, que ostensiblemente se pregunta dónde está Santiago Maldonado. Daniel Sastre, Fercho Domínguez, Pablo Uno Más, Emiliano Vidal, Marcelo Gustavo Sena, Estela Cao, Diego Minuti, Santiago Muñoz, Roque Russo. Gracias por saludar distintos aspectos del programa. Esperamos opiniones libremente, Sin embargo, no me voy a privar de decir, frente a algunos comentarios y a ciertas visiones, que de todos modos tenemos la sensación que a nivel voto base, independientemente de lo que realice tal o cual dirigente y cuál sea el decurso de sus acciones políticas, hay un rechazo de cerca del 60 al 70% a la política económico-social del PRO Cambiemos, que gerencia a la Unión Cívica Radical. Esto es innegable y debemos señalar, más allá de acusar a tal o a cual por no haber realizado las PASO en un caso, por haber defeccionado en el voto en el Congreso en otro, que no ha habido madurez ni ha habido potencia como para lograr articular las distintas fuerzas del movimiento nacional en un impacto contundente a través de una versión unívoca del mismo en contra del macrismo. Es de esperar que se saquen cuentas generales alrededor de la elección que viene, más allá del resultado particular en cada uno de los distritos, y a partir de allí podamos empezar a construir, después de las elecciones del 22 de octubre, la unidad hacia el 2019. Esa unidad no va a ser solamente electoral, va a tener que estar acompañada por el trabajo de calle, por la defensa de los derechos que se van conculcando de manera plena y continua, y con la lucha contra la disminución del poder adquisitivo de los trabajadores que se prevé para después de octubre, si el macrismo logra algún tipo de respaldo. A pesar de lo impactante que puede resultar la perspectiva de una victoria macrista en algunos distritos, es importante señalar el encapsulamiento de su voto. De ahí el intento de fidelización a través de la fuerza, la energía de la concepción reaccionaria discursiva, pero no ha crecido. Por lo tanto, el resto de las fuerzas tienen la oportunidad para desarrollarse. Veremos si aprovecha esa oportunidad, porque al existir coincidencias abajo es posible construir listas que representen esas coincidencias. Con grandes gastos educaditos, busquen el tiro libre, que los buenos volvieron y están rodando cine de terror.
Hernán Jauregui Ver nos quieren hacer creer que el pueblo argentino se identifica con la porquería que propone la derecha racista, entreguista y vendepatria de Cambiemos, y que nuestro pueblo es parecido a la Vidal, Macri, Mirta Legrand, Bullrich u otros referentes monstruosos. No es cierto. Desde la conformación del Estado moderno durante el siglo XX y lo que va del XXI, un sector importante de la población se identifica con esos mamarrachos estúpidos en sus formas y dañinos en su contenido, pero el porcentaje de adhesión es más o menos el mismo siempre. El asunto estriba en que la fragmentación de la mayoría y el uso de la propaganda y los tanques ayer generan una sensación de hegemonía que no es tal. Gracias, Hernán. Son todas joyas, patricias de la más hermosa niña del mundo. La gente de Unidad Ciudad nos postea el material realizado por Héctor y Mariano Recalde, padre e hijo, explicando en qué consiste la reforma flexibilizadora que está preparando el gobierno. Bueno, lo vamos a observar con atención y también a difundir en las zonas de interés. Lucio Pedro Averastain Ponte postea aquí: liberen a Milagro. Especiales Radiográfica. Les habla Gabriel Fernández, está Julián Pelliza en los controles, Ale Vargas en la producción. Vamos a una pausa y vamos a escuchar otro diagnóstico cercano a lo que escuchamos al comienzo con Rubier, pero con algunos matices interesantes. Préstele atención a este especial. (18:35), 16 grados 3 décimas. Hace un ratito Ricardo Rubier, en un rato Artemio López. Ahora, fíjese. Le damos la bienvenida al especial de la gráfica Elecciones a la periodista Sandra Russo. ¿Qué tal, Sandra? Gabriel Fernández te saluda. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto que estés al aire aquí. A ver, tu primera impresión, ya faltan 2 semanitas para las elecciones, pasaron las PASO, conocemos los resultados, ahora sí, después de una larga espera. A ver, Sí. Tu visión sobre básicamente lo que puede esperarse en provincia de Buenos Aires y después hablamos de otros distritos. Mira, yo no estoy, bueno, como sabrás, yo prácticamente no estoy trabajando como periodista. Pero tenés la misma percepción y la idea es analizar con vos lo que estás observando, ¿no? Más allá de Sí, por números. eso, pero mi percepción es la percepción de alguien que, digamos, pasa bastante más tiempo, que pasa bastante tiempo en las redes y que ha decidido desde hace un buen tiempo no escuchar radio y no ver televisión. Ujú. Con lo cual eso te acota un poco, porque además me parece, en mi caso, absolutamente tóxico, ¿no? Tal vez mejora la capacidad de apreciación no observar los medios concentrados. No, es que precisamente son un factor de desinformación y de confusión. Por eso, en relación a las encuestas que andan circulando, digamos, a mí siempre me aburría un poco, ¿no? El tema de las encuestas, incluso cuando no había un clima tan enrarecido y no están pasando al mismo tiempo cosas tan graves como las que están pasando en este país. Uh-huh. En estos días, en estas semanas, cada día hay algo que dejamos pasar. Pero bueno, volviendo al tema de las elecciones, me da la sensación de que va a ser algo de nuevo muy ajustado en provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Pero la verdad que no tengo parámetros, porque justamente uno
yo me acuerdo cuando uno tenía como algún parámetro en algún encuestador en el que confiara, y la verdad que ahora no se trata de no confiar en ninguno, de creer que todos están pagos y dibujan los resultados, pero yo veo mucha confusión en nuestra sociedad. Me parece que estamos en un momento donde hay cosas que no llegamos a conceptualizar, con lo cual hay conductas políticas que son imprevisibles. Es cierto. Fíjate que estamos en una situación curiosa, tal vez en ese punto, equivalente a la dictadura. El respaldo al gobierno, bueno, en las PASO, la última encuesta certificada, no superó el 35%, pero manejan el 99% de los medios tradicionales. Es decir, hay una distorsión muy grande entre la opinión popular y lo que aparece como emisión. Claro, digamos, una brecha enorme entre la opinión pública y la opinión publicada, sería, o emitida, pero bueno, eso, por un lado, eso, evidentemente el gobierno sigue teniendo, además del apoyo que le corresponde, porque de los directos beneficiarios, pero son muy pocos, sigue teniendo un apoyo bastante grande de la clase media, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y en algunos lugares, digamos, más periféricos de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en los lugares donde hay campos, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo yo creo que también hay un apoyo que no deviene de aprobación al gobierno, sino que deviene del éxito del gobierno de haber seguido abonando el odio a Cristina. Claro. Y abonando argumentos que son ridículos, son absolutamente refutables, pero multiplicados todos los días por 450 medios de comunicación, finalmente terminan siendo lo que te repite mucha gente por la calle. Estamos en este momento en un estado social muy extraño. Yo nunca lo viví. Creo que en la Argentina nunca pasó por un momento así, donde hay tantas irregularidades, incluso en el tema que vos comentabas de la concentración de medios de comunicación. Esto es así porque tampoco se está cumpliendo con lo que dice, con el reparto legal de la pauta. Están presionando a dueños de medios para que vendan, están censurando periodistas. Bueno, yo lo sé desde hace 2 años, parece que Navarro fue el primer censurado, pero en realidad habemos otros que estamos censurados hace 2 años, ¿no? Y sobre eso, esa fue la primera pauta que uno tuvo de que había censura, de que cuando hay censura, de la censura no se habla. ¿Pensás, porque a pesar de esto que estamos hablando, hay no menos de un 60% de ciudadanos que se han manifestado en contra de ese 35% de esta política oficial? ¿Pensás que es posible después de octubre ir construyendo una unidad popular que en el 2019 permite impactar con más fuerza? Y yo hace rato que sostengo eso, porque no nos queda otro camino, digamos. Yo no sé cuál será el imaginario del votante de Randazzo, por ejemplo, ahora. Pero no de Randazzo, sino del votante de Randazzo. Sí, ¿no? entiendo. Porque, o de muchos votantes de izquierda, porque, digamos, no se trata ahora de matices, se trata de que nos están aplastando. Entonces me parece que más allá del resultado, que la verdad a mí me parece que no va a ganar el oficialismo, ¿no? No sé si es una esperanza, ponerle que sea una esperanza, pero no tengo datos fehacientes como para. Me extrañó mucho que en las PASO el resultado fuera tan ajustado, viendo cómo se está viviendo y viendo la película completa y viendo hacia dónde va. Lo que me parece que hay mucha gente que está como con las anteojeras puestas y que no toma contacto con esta dinámica que va cotidianamente, no solo serruchando derechos, que es de lo que por ahí nos quejamos nosotros, sino serruchando bienestar, serruchando pedacitos de felicidad de la vida cotidiana
y no solo de nosotros, de todo el mundo, porque la clase media puede creer que tiene mucho más que ver con la sociedad rural que con Villa Caraza, pero la realidad histórica nos dice que está asociada más a Villa Caraza que a la sociedad rural. ¿Sentís que la dualidad que se ha observado entre lo que podríamos llamar kirchnerismo y peronismo, o populismo y progresismo, complica las perspectivas de unidad, que hay una tensión ahí en el medio que no logra disolverse? Sí, porque si no, digamos, no se terminaría de entender por qué no se ha logrado articular algo que nos haga estar más tranquilos a todos. Pero me parece que eso va a llegar por abajo y no va a llegar por acuerdos de dirigentes. La verdad que hay una obcecación, bueno, también hay muchas cosas de arrastre, hay muy poca novedad política, ¿no? Yo creo que el concepto de unidad ciudadana, más allá de la conducción de Cristina, pero ancla precisamente en eso, ¿no? En la articulación de los sectores que están siendo víctimas de todo este dispositivo de poder, que pueden identificarse, algunos con Cristina, otros con Del Caño, otros con Massa quizá, pero en la vida cotidiana, en la vida concreta, en la única verdad que es la realidad, están siendo víctimas de las políticas que el macrismo además anuncia que va a profundizar. Vos fíjate que ellos hacen como a través de operaciones de sentido como muy obvias, pero sin embargo la amplificación hace que funcionen. Se jactan de ser sinceros, no niegan que están destruyendo el aparato, por ejemplo, la salud pública, la educación pública, sí, que retiraron los remedios las pensiones a los discapacitados, los remedios a los jubilados, digamos. Cada una de esas cosas deberían estar escandalizando por lo menos a la gente que es víctima directa de esas políticas. Claro. Y sin embargo, a la hora de votar sigue habiendo incluso a veces más recelo. Sí, en el caso de los jubilados es muy marcado, eso sí. El voto de más de 55 parece inclinado hacia Cambiemos, y uno de los principales ajustes previstos es el de la clase pasiva. Por eso, o sea, esto a mí solamente me indica que hay un alto grado de alienación en la Argentina. Y esto tiene que ver con que estamos aparentemente todos los días recibiendo información que es desinformación y confusión. Están pasando muchísimas cosas todos los días, que yo estoy como un poco más abocada al tema de la política, digamos, de las políticas regionales, ¿no? Por ejemplo, la reforma educativa es una reforma regional, no es una idea del macrismo. Esto en todos los países que están alineados con Estados Unidos en América Latina se están dando refriegas, represiones, balazos y escenas terribles, y tienen que ver todos con la reforma de la educación, porque necesitan reestructurar la educación para generar un nuevo tipo de sujeto. Necesitan, en Perú, por ejemplo, se ha quintuplicado el número de escuelas privadas que son gerenciadas por evangelistas. Es decir, son fenómenos nuevos, que en cada país tienen sus matices, pero a mí me impresiona cómo el ciudadano común no tiene ningún elemento o tiene muy pocos elementos en este momento disponibles en los medios de comunicación para hacer asociaciones que son absolutamente imprescindibles para hacer una lectura correcta de la realidad. Correcto. Sandra Russo, muchísimas gracias por esta comunicación con La Gráfica. Te mandamos un gran abrazo. Gabriel. Suerte. Chao. Para Buenos Aires, el mejor aire te lo ofrece Radiográfica. Radiográfica FM 89.3 para todo el mundo. No es fácil lo que estábamos charlando, y le voy a explicar por qué.
en base a las propias observaciones que nos hacen llegar. Antes, gracias, sobre el mismo tema, Resistencia, Centro Cultural Martín Fierro, la propuesta de sufragar por Unidad Ciudadana. Aparecen tanto los candidatos de provincia, Cristina y Dayana, como Filmus y Recalde en Capital Federal. Voces del Sur, flexibilización, represión, inflación, dólar, desempleo, pobreza. Aparece también un planteo fuerte antimacrista, peligro, bicicleta financiera y sin frenos. Patria Grande Latinoamericana, Federación Gráfica Bonaerense, Corriente Federal de Trabajadores, los candidatos obreros en portada. Junto a Héctor Amichetti está Walter Correa, está Vanessa Siley, está Ulises Lobo. La idea es votar candidatos de los trabajadores. Brian Pellegrini dice: la unidad que pregona el pejotismo es juntarse todos menos Cristina. Que no cuenten conmigo. Luis Alberto Ale: el único frente posible es con el Movimiento Nacional y con objetivo de terminar la revolución inconclusa y llegar a la patria justa, libre y soberana. Además, en el marco de la CELAC, UNASUR, Mercosur. Para eso nació el peronismo a la política, unidad de acción legislativa que ponga freno a estos entreguistas. Es Cristina y el resto. Lucio Pedro Verastain Ponte: unidad con los que le barren el patio a Mauricio. Paso, vas a esa unidad y ya tenés 400 puñaladas en la espalda. Abrazos. En Terapia de Grupo, aquí en La Gráfica, charlamos con otro de los especialistas en analizar el sentido de la opinión pública. Querido amigo Artemio López, charlamos, dio definiciones muy significativas. Préstele atención. Pero seguramente va a ser una elección tan reñida como las PASO. No olvidemos que las PASO, el triunfo fue para la oposición, tanto medido en términos del conjunto opositor como en términos de Unidad Ciudadana. Y Unidad Ciudadana fue un espacio que fue opción ganadora en Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro, Tierra del Fuego. Eso compone el 51% del padrón nacional aproximadamente, un partido fundado o un espacio de representación que encabezó Cristina Kirchner y lo fundó un mes y medio antes de las PASO, con lo cual el hambre opositora está presente en la elección a nivel nacional y a nivel de Provincia de Buenos Aires, obviamente porque ganó ahí la oposición. Por otro lado, recordemos que a nivel nacional Cambiemos obtuvo 35.7% de los votos en las PASO. Esto es, si se repitiera en octubre, obviamente, vamos a ver, daría forma a la tercer peor elección desde la recuperación democrática, después del 23.7% de la Rúa en 2001, en octubre, y el 34% del Frente para la Victoria en 2009 con el conflicto con los segmentos agropecuarios abiertos. Bueno, claro, pero el 2009 es 6 años después del gobierno. Este es 2 años solamente. Por eso, el primer fue la primera renovación del primer mandato de Cristina. Entonces, esta es la tercera peor renovación la primera renovación parlamentaria de los mandatos en democracia, con lo cual fue una elección discreta con esta salvedad también. Hay una alternativa ganadora en esos distritos tan importantes, Santa Fe y Provincia de Buenos Aires. Ellos solos son el 47% del Bien, padrón. ese es el cuadro, lo que está señalando Artemio. Ahora entonces te pregunto, tomando tu propia aseveración, ¿pensás que se va a modificar el voto? ¿Cabe esperar cambios importantes desde las PASO a las elecciones generales que se van a realizar ahora? No, yo no te puedo decir cuál va a ser el resultado final, pero las fuerzas dominantes van a seguir siendo las que aparecieron en las PASO, y no me cabe ninguna duda que en ese sentido la polarización que existe entre Unidad Ciudadana y Cambiemos va a seguir existiendo en octubre. Eso no se va a modificar. Los resultados de Provincia de Buenos Aires van a definirse a último momento. Nadie está en condiciones hoy de predecir un resultado, y mucho menos a través de las encuestas que se publican. Me parece que hay que esperar que se desgrane eventualmente algún electorado opositor de opciones menores, lo que ustedes señalaban recién del Frente Renovado, Un País, y eventualmente
los que optaron por Randazzo, la izquierda dura, es más difícil, y ver qué pasa con los nuevos electores que van a concurrir a las elecciones de octubre y no fueron en las PASO, que estimamos van a ser 400.000 aproximadamente, que también van a dar una nota importante a la hora de definir la elección provincial, pero eso lo vamos a saber ya bien en la última semana. Artemio, ¿cómo fuese la elección del 22 de octubre entre Cristina y Bullrich, digamos Vidal, Macri, etcétera? Más allá de quién primero y quién segundo, que va a haber poco de diferencia, el día 23 hay un tema ahí con la articulación de la oposición, ¿no? Es la materia pendiente, más allá del resultado electoral en sí mismo. No, porque es un 60% en la provincia de Buenos Aires, pero también podemos hablar de todo el país, un 60% de oposición que va a tener va a tener que seguir un camino de articulación en primera instancia y de unidad, ¿no? Con vistas al 2019. Sí, absolutamente. Yo creo que eso va a acontecer. Un poco la dinámica del ajuste va a precipitar ese proceso, pero también era necesario establecer jerarquías en términos político-electorales, ¿no? Hay que rehuirle también a eso, y las PASO y las elecciones de estas de octubre son un buen indicador para saber en torno a las figuras protagónicas de una unidad que seguramente va a estar más allá de la voluntad de los actores, porque vuelvo a insistir, la política del gobierno nacional es tan agresiva y de alguna manera perjudica a tantos sectores que la unidad va a sobrevenir más allá de la voluntad política de los actores, pero está bien jerarquizar cuál es el volumen político de cada una de las figuras, y en eso me parece que la opción que tomó Cristina de fundar un espacio como Unidad Ciudadana me parece bien también de cara a facilitar la unidad, porque todo proceso de unidad requiere de cierta aproximación de sectores diversos, y eso, la diversidad se puede resolver mejor cuando hay una jerarquía que está impuesta por la ciudadanía. El volumen de cada uno de los liderazgos lo impone la ciudadanía, eso es medio indiscutible y está muy bien que así suceda, pero lo que vos decís, Daniel, es muy importante, porque yo creo que la envergadura del ajuste y sobre todo de los tiempos por venir va a hacer que la unidad sea el tema principal de la agenda a partir de octubre. El rol de los... ¿Cómo ves vos? ¿Qué rol asignás a los gobernadores, a lo que se llama la Liga de Gobernadores Peronistas, que también es una fuerza que algunos compatibilizan con el kirchnerismo, otros no, pero es parte de la oposición que se va a expresar electoralmente en forma dispersa en esta ocasión? Pero ¿qué ves ahí? También yo creo que más allá de las definiciones en términos más estrictos, si vos querés político-ideológico, la dinámica del ajuste va a ser que confluyan en un espacio común para poder enfrentar una política que pueda haber despertado cierta expectativa inicialmente, pero no la satisfizo. Es evidente que el deterioro, sobre todo de las provincias del NE y el NOA, por parte del modelo que lleva adelante Cambiemos, va a ser una realidad que se va a plasmar con toda intensidad a partir de octubre. Y bueno, más allá de las matices, de las visiones distintas, las distintas experiencias territoriales en las provincias van a tender no todas, pero la mayoría va a tender a converger en un espacio de unidad frente al ajuste nacional. Y de todas maneras, la proximidad del gobierno de Macri ya en esta primera etapa mostró que no tiene ningún tipo de rédito, por lo menos en términos electorales. La prueba más fehaciente es la que pasó con Schiaretti en Córdoba. O sea, la proximidad de este tipo de modelos no genera, no reditúa ni siquiera en términos electorales, ni a hablar de lo que implica en términos de políticas distritales, de financiamiento, claramente una política centralista. Mira, el otro día leía que creo que IDESA realizó un estudio que per cápita un ciudadano de capital, estamos hablando de promedios, ¿no? Porque después capital está muy discriminada también según la zona norte, sur, pero digamos, el ciudadano promedio porteño va a recibir en términos presupuestarios 10 veces más de ingreso per cápita que en el resto del país. Fíjate lo que son estos modelos concentradores del ingreso, y también geográficamente normalmente dan poca respuesta. No olvidemos que en modelos similares declararon las zonas geográficas enteras, provincias del NEA, como inviables. O sea, la dinámica de estos es inexorable. Claro, ¿te acordás? Formosa, bueno, no hay que hacer mucho esfuerzo para recordar eso. Por lo tanto,
me parece que va a ser insolayable también que los propios gobernadores busquen un espacio de confluencia frente a una política nacional que va a ser muy agresiva. Bueno, ya para el año que viene está previsto en el presupuesto más plata para intereses de la deuda, 250.000 millones de pesos, sí, más que el presupuesto de educación y salud juntos. Sin embargo, vamos a tener la imagen, pantalla domingo, antes que la gente vaya a dormir, un montón de tipos saltando con globos, ¿no? Sea cual fuera el resultado, claro, por ahí enfocando capital, que van a sacar un buen resultado. ¿Qué incidencia tiene eso en el clima político? ¿Qué incidencia tienen los medios en el clima político postelectoral, Artemio? Claro, yo creo que es relativo. Yo creo que efectivamente hay un sector de la ciudadanía que puede reaccionar frente a ese tipo de situaciones, pero la envergadura, yo vuelvo a insistir, finalmente el nivel de daño y el nivel de estrechamiento de las políticas que lleva adelante Macri es estrechamiento social. No va a dar demasiado margen para el marketing político. Yo no desestimo el efecto inmediato que pueda producir, pero a mediano y largo plazo, si no hay respuestas socioeconómicas contundentes, eso tiende a desvanecerse. Es obvio que hay un sector de la ciudadanía que tiene en los medios una fuente fundamental de información y de construcción de estado de ánimo, pero también las condiciones materiales de existencia siguen al final determinando, en última instancia, pero determinando los comportamientos políticos. Te vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. Entre fuegos. Al comienzo del programa hablamos a fondo con Ricardo Rubier, que dio todo lo que le preguntamos sobre provincia con una luz de ventaja hacia Bullrich, sobre capital, la afirmación del voto en derredor del macrismo que orienta Elisa Carrió, también una elección muy reñida en Santa Fe y algo muy parecido a lo ocurrido en Las PASO en Córdoba. Con posterioridad dialogamos con Sandra Russo, con una mirada tal vez un poco más optimista, pero al mismo tiempo consciente de lo que viene sucediendo a nivel estructural en la República Argentina, y hasta hace unos segundos con Artemio López. Supongo que hemos brindado elementos para reflexionar sobre las elecciones que se vienen con buena información. Área periodística de la emisora, todo el equipo técnico y las tiras, juntos para brindarle la mejor información y el mejor análisis. Por primera vez, especiales radiográfica. Julián Pelliza, Ale Vargas y quien les habla, Gabriel Fernández, los saludamos y le agradecemos estar siempre con nosotros. Que se dobla con